si no, nos vamos a quedar sin grabación. Entonces, no es el propósito de estos instrumentos de calibración, entonces no es establecer cosas, no esperamos un número, como es el caso del instrumento de medición, sino que esperamos una verificación. Nos dicen sí, está bien, o no. Entonces, lo que tiene que pasar es que estén dentro de la tolerancia permitida. La tolerancia es el error permitido, ¿no? Para no redundar. No es tolerancia permitida, sino tolerancia se le dice al error permitido. La simplicidad de los procedimientos para calibrar da como resultado un ahorro considerable de tiempo, sin que por ello se vea afectada la intercambiabilidad de las piezas. Más bien lo que estamos queriendo ahora es simplemente establecer si las piezas son equivalentes, las que hemos fabricado, si son Ingeniero, intercambiables. Sí, no se está dígame. viendo lo que está compartiendo. ¿Cómo? Ah, no está No se ve lo que compartiendo. está compartiendo, está todavía en el anterior tema. ¿Y cómo va a ser eso si yo le cambié? Sí, pero no se ve. Compartir. A ver ahora, Ahora sí. instrumentos de calibración. Yo he cambiado. Mira, antes estaba aquí y estábamos viendo la regla de senos. Y después hice clic aquí y cambié al otro, pero seguimos compartiendo. No se estaba compartiendo. Bueno, No. me avisan con tiempo ya para que. Entonces, estamos viendo los instrumentos de calibración que nos tienen que dar por resultado saber si las piezas son intercambiables o no. El primero de los calibres, el más sencillo de todos, pero también muy poderoso, muy efectivo para hacer el trabajo, se llama el calibre fijo pasa, calibre pasa, no pasa. Ese es el nombre del calibre pasa, no pasa, y normalmente es un calibre fijo. Como su nombre lo indica, estos calibres han sido fabricados para medir una sola clase de piezas, ¿no? O sea, con una especificación. Por ejemplo, este eje que se está midiendo aquí en este calibre es un eje cuya medida es o sea, digamos que él debería tener un cierto tamaño que tiene que estar entre estos dos tamaños. Entonces, este instrumento tiene dos bocas y cuando se ha terminado de fabricar una pieza, por ejemplo, aquí estamos probando ejes, tenemos que ver si no es más chico ni más grande de lo debido. Entonces, tiene este instrumento en una de sus bocas, tiene la cota mínima permitida y en otra tiene la máxima. Entonces, menor que la cota mínima no debe ser este eje, porque si no quiere decir que es muy pequeño. Entonces, ese lado se llama el lado no pasa y contiene, cuando estamos calibrando ejes, contiene la cota mínima. Y el otro lado de este instrumento tiene entre sus superficies de medición, tiene la cota máxima y se llama el lado pasa, porque el eje que hemos fabricado no puede ser más grande que la cota máxima. Si es más grande, va a ser un eje demasiado macizo, demasiado grande, y no le va a venir bien con la otra pieza, con el agujero, porque cuando estamos hablando de piezas que hay que calibrar, estamos hablando de piezas que van a trabajar juntas con otra. Eso lo vamos a ver mejor aquí en uno de los cuadernillos. Y entonces, como tienen que trabajar juntas, las dos tienen que ser compatibles. Vamos a ver aquí. Esta se acabó y ya empezamos aquí entonces. Instrumentos de calibración. Necesidad imprescindible de que las piezas tengan una cierta precisión. Se refiere a los conjuntos de dos piezas. O sea que cuando necesitamos precisión es cuando van a trabajar dos piezas, van a trabajar en conjunto. Las dos van a realizar juntas un trabajo. Entonces, así este conjunto de dos piezas forma parte de una máquina. Entonces, los conjuntos suelen ser un eje y un agujero. Un eje y una pieza, un agujero que va, el eje va dentro del agujero.
y el eje puede ser un descanso. Estos conjuntos se llaman asientos. ¿Ya? Vamos a ver que tiene varios nombres, pero uno de los nombres es el de asiento. Y se refiere entonces a dos piezas, siempre un agujero y un eje. Dichos conjuntos deben realizar juntos cierto trabajo. Por ejemplo, deben girar suavemente. El eje debe girar suavemente dentro del agujero, sin grandes vibraciones. Si queda muy chico, entonces al girar va a empezar a vibrar, ¿no es cierto? Y no va a tener un giro, digamos, aceptable. Y por otro, no debe quedarse atascado, sin poder girar. Entonces, si su trabajo es girar suavemente, los tamaños de las dos piezas, el eje y el agujero tienen que ser tales que lo permitan. Entonces, que no ocurra que, como el tamaño de una es muy grande con referencia al otro, empieza a vibrar con un poquito de peso que se le pone a un lado, y tampoco debe quedarse atascado de manera que no pueda girar. Si está muy flojo, gira, pero el conjunto vibra. Y si está muy apretado, no puede girar. Si estuviera todavía más apretado, el agujero se puede agrietar, se puede romper, ¿no? Si forzamos mucho con el eje, entonces se rompe la otra pieza, cuando estamos tratando de armar el conjunto. Antiguamente se fabricaba de forma artesanal, de manera que se consideraba que cada pieza pertenecía a un solo conjunto y tenía su pareja única en la fabricación artesanal. Por tanto, esa otra pieza era fabricada teniendo en cuenta que tenía que poderse armar exactamente y sin ningún tropiezo con su pareja única. Entonces, primero se hacía el eje cuidando sus dimensiones, por ejemplo, con un calibrador, y después se fabricaba el agujero cuidando únicamente de que el eje entrara bien y que no quedara suelto. En esa etapa ya no se necesitaba ningún instrumento, sino que había que ir probando todo el tiempo. ¿No? Probamos para saber si ya está bien o hay que quitarle un poquito más. Otro poquito más, no, otro poquito más, no, queda muy, no. Era así un chequeo de todo el tiempo. Es lo que llamamos la fabricación artesanal. Y esta fabricación artesanal es muy antieconómica, porque su fabricación requiere mucho tiempo y guardarse aparte. O sea que una vez que hemos visto una pareja que trabaja bien, la tenemos que guardar aparte, no la podemos mezclar, de modo que no se mezcle, que no se vea con otras piezas, porque de repente los que vamos a agarrar como si fueran pareja ya no son. Como resultado de la fabricación artesanal, los productos son muy caros y los repuestos deben fabricarse exclusivamente para cada ejemplar. Posteriormente, durante el siglo XX pasado, el 1900, se decidió cambiar la estrategia de fabricación y se pasó a la fabricación en serie. De acuerdo a este nuevo concepto, es un nuevo concepto de la fabricación artesanal o única, a la fabricación en serie, ya no se fabrica la pareja de dos piezas, sino que se fabrican piezas intercambiables. Por ejemplo, se fabrican 6.000 ejes que tienen que poderse ensamblar con cualquiera de los 6.000 agujeros o descansos fabricados de la misma manera. Y tienen que poderse ensamblar con cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos tiene que poder funcionar adecuadamente y cumplir su trabajo. Entonces, a eso le llamamos piezas intercambiables. Entonces, ya se fijan ustedes aquí, tenemos que comprobar que los 6.000 ejes están dentro de sus dimensiones, están dentro del intervalo permitido, dentro de la tolerancia permitida. Lo mismo para el agujero, para que después cuando queramos ensamblar uno cualquiera de los ejes con uno cualquiera de los agujeros nos quede bien. Entonces a eso se llaman piezas intercambiables. La fabricación en serie se ha desarrollado una tecnología especial que consiste en determinar un intervalo de tamaños. Claro, entonces aquí ya no nos interesa un tamaño, sino que nos interesa un tamaño desde un mínimo hasta un máximo, como estamos viendo en el texto.
hay un cierto tamaño, es un cierto intervalo de tamaños permitidos. O sea, va a haber una cota mínima para el eje, menos que eso no se permite, y una cota máxima también. Entonces, entre medio puede ser cualquiera. Entonces, un intervalo de tamaños permitido. Todos los ejes que tengan su diámetro en ese intervalo son intercambiables y por tanto se aceptan. De igual manera se determina un intervalo para el diámetro de los agujeros y todos los agujeros cuyo diámetro esté comprendido en ese intervalo sirven para el propósito indicado y se aceptan. Entonces, ese es el criterio de aceptación, que el tamaño de una pieza esté en el intervalo permitido. Si no está en el intervalo de tamaños permitido, entonces se rechaza. Las piezas así fabricadas se llaman intercambiables porque cualquiera desempeña el trabajo de las demás. El control de fabricación de piezas intercambiables es entonces diferente. Ya no tenemos que medir las piezas para saber cuánto miden, sino que solo necesitamos saber que están dentro del intervalo permitido para ser aceptadas. Y entonces, piense que nosotros, cuando estamos fabricando ejes, no vemos en todo el proceso de fabricación ningún agujero, ¿no? O cuando estamos fabricando descansos, agujeros, no vemos durante todo el proceso ningún eje. Simplemente vamos a ver la pieza, el patrón que hace de las veces de la otra pieza, ¿no? El calibre. Pero no se va a ver la otra pieza. La otra pieza se va a ver solamente cuando se vaya a armar el conjunto y ahí lo normal es que se arme al azar. Entonces se toman dos piezas de cada uno de los conjuntos y se las arma, sin que tengan que tener ninguna de las dos nada especial. El agujero tiene dos límites extremos, una cota máxima y una cota mínima. Nosotros le vamos a llamar M mayúscula y M minúscula, y agujero estoy poniendo yo para diferenciarlas de las del eje. Entonces, ¿qué son? La cota máxima y la cota mínima permitidas. Y entonces los agujeros fabricados con una cota cualquiera, que se llama C sub E del agujero, para ser aceptados tienen que estar esa cota, se llama la cota efectiva, C sub E, tiene que ser mayor que la mínima y menor que la máxima, ¿no? O mayor o igual y menor o igual. El eje, por su parte, también tiene dos límites, una cota mínima del eje y una cota máxima del eje. Y los ejes fabricados, cada uno de cota, o sea, cuando fabricamos un eje, ese eje tiene una cota real, la cota con la que ha sido fabricado, y esa se llama la cota efectiva. O sea que si fabricamos 500 ejes, tenemos 500 cotas efectivas. Cada eje ha sido fabricado con una cota ligeramente diferente. Cada eje tiene su cota efectiva. Y esa cota, cada una de las cotas de las 500 cotas efectivas, tiene que cumplir con esta condición, que es ser mayor o igual que la cota mínima permitida y menor o igual que la cota máxima permitida. Entonces, el primer instrumento de calibración es el calibre fijo pasa, no pasa. Ya hemos dicho que aquí la palabra clave es el pasa, no pasa, y el hecho de que también son fijos, o sea, no se pueden modificar. Son instrumentos de calibración provistos de dos extremidades. Una que contiene la cota máxima y otra que contiene la cota mínima permitidas. A una de ellas le llamamos el lado paso y la otra el lado no paso. Aquí, por ejemplo, esta es un calibre para agujeros. La pieza, el agujero es este. Se lo contrasta una vez con el lado pasa y otra vez con el lado no pasa. ¿Cómo sabemos qué lado es? Aquí el operario tiene a un lado hay una P, entonces significa que ese lado pasa, y al otro lado tiene una NP. Entonces, que no debiera pasar por ahí. Entonces se contrasta, el agujero fabricado se contrasta con el lado pasa y con el lado no pasa. Por un lado tiene que pasar y con el otro lado no debe pasar. Y entonces ambas
Entonces, esta es la condición para aceptar una pieza, que pase por el lado pase y no es o, y no pase por el lado no pasa. Así como se ve aquí. Pasa por este lado y no pasa por el otro lado. Se fabrican tanto para agujeros como para ejes. Lo único que tiene que hacer el operario es contrastar la pieza que acaba de fabricar con las dos extremidades del calibre, así como está mostrado aquí. No era aquí, ¿no? Era al otro lado. Aquí. Entonces, fíjense que la contrastación es una cosa bien liviana, o sea, no puede hacer fuerza el operario, ¿no? Hasta que entre, ¿no? Porque eso no sirve. Simplemente tiene que contrastar, apoyarla y ver si pasa o no pasa. Entonces, cada una de los agujeros tiene una cota mínima y una cota máxima, y los ejes una cota mínima y una cota máxima. Entonces, ese es el intervalo permitido, que va de la mínima a la máxima. Y los calibres fijos pasan o no pasan, entonces tienen una estabilidad con la cota mínima y otra con la cota máxima. Fíjense que aquí el calibre, este es un calibre para eje, para agujeros. Solamente podemos calibrar agujeros. Y el lado no pasa es más pequeño en longitud que el lado pasa, porque se supone que de las piezas que fabriquemos, más del 90% va a pasar. Entonces, este, quiera ser o no, va a tener más rozamiento que este, porque aquí el 10% que, no, máximo el 10% va a pasar, pero la gran mayoría de las piezas no va a pasar, entonces no va a tener desgaste y no necesita ser tan largo. Aquí es más largo porque para durar, la duración va a estar en función de la longitud, ¿no es cierto? Para que se vaya desgastando de a poco. Ok. Si pasa por el lado pasa y no pasa por el lado no pasa, se acepta el operario. De otro modo, la rechaza. Aquí hay un calibre para agujeros y a este calibre le han puesto, no tiene dos extremidades como el de arriba, dos lados, sino que tiene las dos cotas, la mínima y la máxima, una a continuación de la otra. Entonces también la forma de trabajar es exactamente la misma. Pone el agujero, tiene que tratar de introducir el agujero, pero el agujero tiene que entrar solamente hasta aquí y no a la segunda parte porque en ese lado no pasa. O sea que primero está el pasa y el otro no pasa. Cota mínima permitida, cota máxima permitida. Cuando es muy grande, entonces el calibre no tiene todo el círculo, sino que un pedazo del círculo arriba y un pedazo del círculo abajo. Y aquí entre medio tiene una plancha nomás, ¿no? Para agarrar con la mano. Pero es suficiente para saber si el tamaño es adecuado o no, ¿no? Si cuando el agujero es más grande, entonces tuviéramos todo el instrumento, tuviera todo la circunferencia, entonces sería un instrumento muy grande, muy pesado. Entonces solamente tiene un pedacito arriba y un pedacito abajo. Este es el lado no pasa y este lado pasa. Cota mínima, siempre, y cota máxima. Este es el mismo pasa no pasa, pero ya no está hecho para agujeros, sino que está hecho para ejes. Entonces este tiene dos bocas. Las extremidades son bocas. Como siempre, una de las extremidades lleva la cota mínima permitida, el tamaño mínimo permitido, y la otra lleva el tamaño máximo permitido. Y entonces la una va a ser el pasa y la otra no pasa. El lado pasa y el lado no pasa. Solo que ahora, como se trata de ejes, este eje aquí tiene que llevar, no pasa, esta es la cota mínima, pero no puede entrar. Porque si entrara este eje sería demasiado pequeño. Y aquí lleva la cota máxima, pero tiene que pasar, porque si no pasara, sería
un eje demasiado grande, ¿no? Aquí estamos viendo el eje en corte, ¿no? Así solamente estamos viendo aquí si pasa o no pasa, aquí. Entonces, esto sería, ahora, estos calibres, como se puede intuir fácilmente, son muy fáciles de manejar. También son muy fáciles de forzar. No se deben forzar. Pero en cuanto al tiempo que requieren, entonces, es mínimo comparado con el de un instrumento. Un instrumento no lo podemos manejar así tan rápido, ¿no? En este caso, también en ese caso, ambas medidas pueden estar a un mismo lado. Aquí, por ejemplo, en este calibre pasa no pasa, se lo ha fabricado como si fuera una herradura. Una herradura que tiene primero el lado pasa y a continuación el lado no pasa. Entonces, la pieza que estamos tratando de introducir tiene que entrar a la primera parte, pero no entrar a la segunda. Esto sirve tanto para piezas cilíndricas como para piezas rectangulares, ¿no? Igual. Hay algunos calibres pasa no pasa. Estos calibres pasa no pasa se dicen fijos. Y aquí estas piezas, todo en el instrumento es fijo. No hay nada móvil. Ahora, si nosotros necesitamos, hay piezas que son 24, pero no G7. Por ejemplo, son 24, G8. 24 es el diámetro que tiene, el diámetro nominal se llama. ¿Eso dónde está? Está por aquí, vamos a ver. Aquí. Dice, como se ve en la tabla que ejemplifica las dimensiones, estas de aquí, un mismo calibre no puede ser utilizado ni siquiera para controlar ejes con la misma cota nominal. Entonces, esta es la designación de un eje y esta es la designación de un agujero. Primero se pone la cota nominal, 35 milímetros. Después se pone, entonces estos tres tienen, este tiene 35 exacto, la cota nominal. Y, o sea, son tres ejes diferentes, 35J7, 35J9 y 35H9. El número que viene atrás habla del tamaño del intervalo permitido. 1,7 es un intervalo permitido más chico que un intervalo 9. Entonces, estos dos que se refieren a la misma cota nominal, tienen el mismo intervalo de error, y este tiene un intervalo de error más chico. Entonces, necesariamente, el instrumento no se puede usar, este instrumento no se puede usar con estos de error 9. Tiene que usar solo con instrumentos de error 7. Pero, además, interviene otra variable que es dónde está ubicado ese error permitido con referencia a la cota nominal. Entonces, este dice que está en posición J. Este también está en posición J, pero el error permitido es más grande. Y esta está en otra posición, en la posición H. Entonces, a pesar de que este y este tienen el mismo error permitido, no tienen la misma ubicación del error. Entonces, tampoco se puede usar un instrumento comprado para 35J9, no se puede usar para una pieza 35H9. Hay que comprarle otro calibre. Entonces, fíjense que, por un lado, tenemos la ventaja de que el proceso se hace muchísimo más fácil. Pero, por otro lado, un instrumento de medición se abre y se cierra hasta que nosotros llegamos al tamaño. Aquí no, aquí esto es fijo, ¿no? Entonces, el J7 sirve solamente para ejes 35J7, para la misma especificación. Y para una especificación diferente, tiene que ser otro calibre. Lo mismo para su agujero. Aquí está puesto el ejemplo de los calibres, de los agujeros 35 aquí. La posición de la tolerancia se pone con letras minúsculas cuando se trata de ejes, con letras mayúsculas cuando se trata de agujeros, ¿no? Pero la significación es la misma. Este tamaño tiene un intervalo permitido más pequeño, porque es 7, que los intervalos permitidos 9, que son más grandes, ¿no?
Y por otro lado, la posición J es distinta a la posición H. Entonces, ninguno le hace con ninguno. Hay que comprar 3 calibres. Esto significa que si bien su uso trae aparejado un ahorro considerable de tiempo y por lo tanto importantes disminuciones en el costo de inspección, puede por otra parte significar que una empresa deba tener una existencia tan grande de calibres, puede significar que tengamos una existencia muy grande de calibres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 calibres para 6 especificaciones diferentes. Entonces, por otra parte, debe significar que una empresa deba tener una existencia tan grande de calibres, podría pasar, ¿no? En el límite, que sea prohibitivo el tener por mucho costo de tener guardados esos calibres, porque cuando no estamos fabricando agujeros 35J7, el calibre 35J7 para agujeros permanece guardado en su caja, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que, dice aquí, las empresas que utilizan calibres, pasa o no pasa, tienen que limitarse a fabricar determinadas dimensiones de piezas en calidades y posiciones de tolerancia específicas, ¿sí? Para así requerir una menor variedad posible de calibres. O solamente comprar calibres para para las piezas que tienen pedidos grandes, ¿no? Tienen pedido de 1000 ejemplares o 2000 ejemplares, entonces necesariamente tenemos que usar los calibres pasa o no pasa. Entonces, esto es el hecho de que hay que usar calibres diferentes para especificaciones diferentes. Entonces, lo que decía al comienzo, un calibre está hecho para una sola especificación, no para varias especificaciones, porque es fijo, ¿no? Ahora, aquí resulta que dice que puede hacerse por ejemplo, que está hecho, este es un calibre para ejes, igual que igual que este. Este tiene 2 extremidades, al mismo lado le han puesto las 2 cotas en Minimaxer y este también. Ahora, la diferencia entre este instrumento y este otro es que estos, a pesar de ser fijos, estos son graduables. O sea que nosotros podemos, si tenemos calibres Johansson, podemos nosotros, o sea, podemos colocar exactamente cuánto necesita para hacer un J7 y exactamente para hacer un J9 o exactamente para hacer un H9 y un H7. O sea que si nosotros tenemos que esto se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y una vez que lo hemos movido lo podemos ajustar con este tornillo, entonces en el fondo quiere decir que esta pieza, este calibre nos sirve para todo, ¿no? Entonces, y eso es cierto. Lo único que tenemos que tener es saber tener una persona que realmente nos pueda colocar en su tamaño correspondiente, ¿no? Porque de repente pensamos que ya están calibrados para el uso en un J7, un 35J7, y resulta que no están. Entonces, todo lo que estemos calibrando no sirve. Entonces, puede ser una buena ventaja si nosotros estamos conscientes de que tiene también sus peligros, unos peligros muy grandes. Y por último, de repente tenemos varios de estos, ¿no? Porque estamos trabajando simultáneamente en varios lugares, distintas piezas. Entonces, podemos tener varios de estos, pero tampoco pueden confundirse. Porque si los confundimos, también estamos fregados, ¿no? Ya no se puede, ya vamos a estar calibrando otras cosas que no son. Por último, también hay que fijarse que estos instrumentos también se dilatan. Entonces, aquí, si se dilata aquí en la cintura, no hay problema porque la distancia entre estos dos permanece la misma, probablemente, ¿no? Pero aquí, esto es más crítico aquí porque esta es una C. Y entonces, si nosotros calentamos con el calor de nuestra mano esta zona,
se va a agrandar la distancia entre esos dos puntos. Entonces, también, igual que en el caso de instrumentos de medición, también se le pone un material que es no transmisor, mal transmisor del calor. Entonces, con eso, otros calibres pasa no pasa para calibrar agujeros con ranuras. Hay agujeros ranurados. Entonces, aquí también esto tiene, un lado pasa, un lado no pasa. Tienen formas parecidas de calibrar. Aquí está la norma que ha servido para fabricar, o sea, para las piezas, para los agujeros que se van a calibrar. Estos anillos también sirven para calibrar aquí estos ejes simplemente. Entonces, este anillo puede ser el lado pasa, un eje pasa y un anillo pasa y un anillo no pasa. Entonces, el operario tiene los dos en su bolsillo, ¿no? En el bolsillo de su overol. Y no sabe cuál es cuál, porque aquí no dice pasa y no pasa, no. Pero sin embargo tienen la diferencia de que, por ejemplo, uno de los dos, por ejemplo, el no pasa, tiene una ranura aquí, en el centro. Tú sabes que la ranura es el no pasa y el otro es el pasa. Entonces no necesita mirar, simplemente saber cuál de los dos se está agarrando y ya. Calibres para agujeros cónicos, también los hay. Calibres para agujeros o para tornillos o agujeros con hilo. Entonces, para todos los tipos de piezas se puede adaptar un calibre. Fijo, pasa, no pasa. Este último, el de calibres para agujeros cónicos, es un ejemplo simplemente para mostrar, no necesitamos ser especialistas en agujeros cónicos, pero nos podemos imaginar que a un agujero cónico que teníamos que fabricar le podemos hacer dos fallas. De repente lo hacemos muy grande, con un ángulo correcto, pero muy grande, ¿no? O el ángulo equivocado. Aquí el ángulo muy chico, el ángulo muy grande. Entonces tenemos el calibre, tiene que poder decirnos qué falla tiene lo que nosotros hemos fabricado. Entonces aquí le hacen una marquita arriba, al borde. Entonces, cuando es del tamaño correcto, esa marca tiene que quedar aquí. No puede entrar. Si se entra, quiere decir que es muy grande el agujero. Entonces ya no sirve, porque es muy grande, ¿no? Por ejemplo, sirve, pero cuando lo movemos, podemos moverlo así, la cola puede moverse así, porque está fijo solamente aquí. Y aquí ya no está fijo, está bailando, ¿no? Entonces, si se puede mover la cola, sabemos que el ángulo es muy chico, el ángulo del agujero es muy chico, y al revés aquí también. En una punta fija, pues igual se puede mover, etc. Para engranajes, roscas, machos, hembras y para agujeros cónicos, para todo tipo de agujeros y ejes. Un ejemplo de calibre pasa o no pasa se puede ver en el video, a ver, en el que una alumna manipula un calibre pasa o no pasa. Dos observaciones. Ella no está midiendo, sino que está calibrando. Por ahí dice medir. Y segundo, la diferencia entre la cota máxima y mínima nunca puede ser tanta como se ve. En la práctica, la diferencia entre ambas cotas es de menos de 1 milímetro. Así que muchas veces no se puede detectar a simple vista. Vamos a mirar a ver qué dice. Vamos a dejar Tras de la limpieza e compartir. inspección del calibre y de la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Si la pieza cabe en dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. Tras la limpieza e inspección del calibre y de la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Esta es la pieza que Si la tenemos que pieza cabe en calibrar. dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. A continuación comprobamos que en la parte no pasa, la pieza no entra.
y por lo tanto, la medida de la pieza queda establecida entre los dos valores de las bocas del calibre, resultando válida. En caso de que la pieza entre en el lado no pasa, deberá ser rechazada. Tras la limpieza e inspección del calibre y de la pieza, abocamos el ancho de esta en el lado pasa. Si la pieza cabe en dicha herradura, sabemos que la medida es menor a la marcada en la boca del calibre y diremos que la pieza pasa. A continuación comprobamos que en la parte no pasa, la pieza no entra. Y por lo tanto, la medida de la pieza queda establecida entre los dos valores de las bocas del calibre, resultando válida. En caso de que la pieza entre en el lado no pasa, deberá ser rechazada. Mi reloj dice que tenemos que hacer un pequeño descanso, abrir los brazos, hacer un pequeño ejercicio es sano. Entonces vamos a grabarlo. Entonces le damos en compartir. Y nos vamos de nuevo aquí. Para terminar, esta vez ponemos un video con el proceso de fabricación de llaves de boca. Tendrá la oportunidad de aprender a usar estas llaves en el taller de motores. Llaves de boca fija. Vamos a ver si están así, se fabrican las llaves de boca fija. No sé si lo hemos visto, pareciera que sí. No ocurre nada. Sí se fabrican llaves de boca fija. No pasa nada. Parece que no hay. No hay. Vamos a tener que buscar entonces dónde hay. Salimos aquí. Salimos de aquí. Tipo de... No vamos a cerrar esto. Aquí el disco de videos. Aquí. Vamos analíticos, reconstrucción, telegrama, y dos indicadores, referencia, mecánica. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando. Vamos a ver dónde está porque no encuentro. Aquí. Proceso de fabricación de llaves de boca. Entonces aquí. De boca fija, este de aquí. Abrir con VLC. Media Player. Tanto si se trata de apretar las ruedas de su bicicleta como de retirar su carrito, las llaves combinadas hacen que las tareas más complicadas sean más sencillas. Basta con elegir la llave adecuada para cada caso y no tendrás tanto si se trata de apretar las ruedas de su bicicleta como Se ve bien, se escucha bien. Hija, disculpa, no se escucha bien. Basta con elegir la llave adecuada para cada caso y no tendrás que levantarse los nudillos cuando se pasen zonas difíciles. Además, una llave de alta calidad puede durar toda la vida. Se escucha muy bajito. Muy bajito, vamos a poner más alto.
Las llaves combinadas aprietan y aflojan tuercas y tornillos utilizando su extremo abierto en forma de U o el extremo cerrado puesto de forma hexagonal. Existen llaves adaptadas al sistema métrico decimal o al anglosajón. Se fabrican a partir de una barra de acero que se divide en piezas denominadas lingotes. Cada lingote se transformará en una llave. La máquina introduce los lingotes uno a uno en un calentador de inducción. Los calienta a unos 1000 grados centígrados y después los envía a una prensa de forja, donde una primera matriz le da a la llave su forma básica. La segunda matriz le da la forma definitiva. Y por último, se elimina el metal sobrante. Las llaves salen de la prensa de forja y se enfrían de camino a un depósito. A continuación, se lija la llave para eliminar la fina línea de metal sobrante que se genera cuando el tropel inferior y el superior se juntan. Cargan las llaves en una máquina automática que pule los bordes. Con una lijadora de banda se pule la línea de metal sobrante a ambos lados del mango. Cuando las llaves salen de la máquina están perfectamente pulidas. Después, un operario deposita cada llave en una prensa hidráulica de 75 toneladas, que estampa el nombre del fabricante, el tamaño y el número de la pieza. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Esta es una brochadora hidráulica. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. Después, Aquí un proceso de fabricación especial que se llama el brochado. El brochado sirve para hacer agujeros de diversas formas. La herramienta se llama una brocha. Entonces, la brocha pasa una sola vez. Hay un agujero hecho y en el agujero, vamos a ver aquí, da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. entonces ahí han hecho agujero, pero es un agujero redondo. Esta es una brochadora hidráulica. Entonces ese agujero redondo lo van a meter, esta es la herramienta que se llama brocha. Entonces van a meter por ahí el agujero, por ahí la herramienta por el agujero. Este agujero originalmente es redondo. Y cuando termine de pasar la brocha, va a pasar hacia abajo, la brocha la van a jalar hacia abajo. Cuando termine de pasar, ya el agujero ya va a ser hexagonal. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. El agujero redondo pasó a ser un agujero hexagonal, con el trabajo de brochado. Aquí están haciendo lo mismo, pero con una superficie plana. Esta es la herramienta, la brocha. Entonces, aquí el agujero, o sea, la distancia entre las dos superficies planas para llaves abiertas era muy pequeña, pero tampoco estaba calibrada. Debe calibrarse para un tamaño exacto, ¿no? Entonces, cuando termine de pasar esta brocha,
ya el tamaño, la distancia, las dos superficies van a ser paralelas, van a estar a una distancia, a la distancia correcta de la una de la otra. Y entonces va a estar terminado este lado también. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente igualadas. A continuación, las llaves son sometidas a un proceso de templado en 3 fases que sirve para endurecer y reforzar el metal. En algunas llaves combinadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante 8 horas para darles un acabado brillante y lustroso. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Tras un enjuagado final con agua, las llaves salen con un acabado atractivo y brillante. Esa es entonces fabricación de llaves de boca. Proceso de fabricación de llaves de boca. Tendrán oportunidad de aprender a usar estas llaves en talleres de motores. Los que hayan hecho motores ya saben cómo se usan las llaves de boca y saben que cada una tiene un tamaño diferente y se llama por ese tamaño. Hay llaves que están fabricadas en el sistema métrico y hay llaves que están fabricadas en el sistema americano, ¿no? De pulgadas. Tarea 206. Hacer un diagrama de flujo de los procesos utilizados en la fabricación de llaves de boca, indicando brevemente qué se hace en cada uno. Ignore los transportes. Yo no quiero que pongan, alguien se ha dado un soft, ¿no? Para que ustedes hagan diagramas de flujo. Entonces todo es transporte, espera y transporte, espera y transporte. No quiero el diagrama que le estoy pidiendo que le pongan ni esperas ni transporte. Puede haber algo especial en alguna parte, pero lo normal, yo quiero el diagrama de flujo de los procesos de fabricación. Inge, disculpe, ¿cómo dijo que quiere la tarea? Por favor, ¿puedes repetir? Va a disculpar. ¿Sabe lo que es un diagrama de flujo? Comienza la materia fija, la materia prima, y se van poniendo cuadraditos, rectangulitos de los diferentes procesos que se van utilizando para fabricar. Al final está la llave de boca. Entonces, comienza como es la forma de la materia prima y se le van haciendo distintas operaciones. Entonces, para cada operación ponen un rectangulito y al lado la explicación que se está haciendo. Hasta el final viene ya la llave de boca perfectamente lavada, limpiada y lista para entregar. Entonces, yo quiero que este diagrama no contenga transportes ni demoras, porque he visto que utilizan un utilitario para hacer diagramas de flujo. Entonces, todos son transportes y demoras, transportes y demoras. Vamos a ignorar los transportes y van a ignorar
Las demoras. Solamente quiero flujo de procesos. ¿Qué procesos se van utilizando desde que era materia prima hasta que resultó una llave de boca? ¿Está bien? Enumere los tamaños de boca de llaves existentes en el mercado, tanto en el sistema métrico como en el sistema inglés, hasta 50 milímetros o bien 2 pulgadas. Aquí voy a modificar esto, no lo he modificado aquí en el cuadernillo. Se trata de lo siguiente, que cada uno de ustedes vaya ¿cómo se llama? A la Brasil, ¿no? Al Barrio Lindo, y ahí en la zona, hay una zona grande que venden todo este tipo de cosas. Entonces están colgadas ahí están ofreciendo y están colgadas llaves de boca, que tienen de 8, 10, 12, ¿no? Son de distintos tamaños. De repente pueden pedir que les muéstrame ese que está ahí, y entonces le sacan una foto. Yo quiero que uno sea de sistema métrico y uno que sea de sistema en pulgadas. De los tamaños más normales, ¿no? Ya saben que los tamaños más normales son los tamaños chicos. Puede ser desde 6 a 8 milímetros, o lo correspondiente, hasta mucho más allá de 50 no van. 50 ya es harto, digamos, ¿no? Entonces, lo que se vende ya. Uno juego tiene que estar en metros, en milímetros, y el otro juego tiene que estar en pulgadas. Pueden ser pulgadas, bueno, seguramente van a ser las pulgadas clásicas. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. A los que no están ya saben en qué consiste la tarea 206, parte B. Tarea 207, para el calentamiento de la materia prima en la fabricación de llaves de boca que acabamos de ver, se utiliza un horno de inducción. Entonces, primero tenían unas barras cilíndricas, ¿no es cierto?, que se cortaban en pedazos, que le llamaban lingote, y a cada uno de esos pedazos lo metían en un agujero cilíndrico. Pero caramba, hombre, tengo que quitar estas cosas. ¿Sí? Entonces, a cada pedazo que va a ser una llave, entonces lo cortan de tamaños esas barras que tienen 6 metros, las cortan en pedazos pequeños. Y cada uno de esos pedazos pequeños se mete en un horno de inducción. Y no es un horno de inducción, es un horno de inducción de tamaño muy pequeño, ¿no? Solamente caben ahí esas barras que tienen un diámetro de 30, 40 milímetros, no tiene más. Y entonces, en lo que van caminando, ya se calientan y salen, por el otro lado, salen ¿a cuánto? A 900 grados, a 1000 grados, sí, de temperatura. Ese hornito es un horno de inducción. Entonces, yo quiero que ustedes busquen y me digan cómo es un horno de inducción, qué características tiene. Y que me digan si se utiliza normalmente en procesos industriales o es raro que aparezca en procesos industriales. Y más bien son otro tipo de hornos los que aparecen en procesos industriales. ¿Ya? Y que me expliquen por qué. Entonces, esto es para que ustedes busquen en internet y escojan y hagan un trabajo cortito, pero que contenga lo esencial. Hasta ahí es tarea 207. Entonces ya tenemos 206 y 207 de la segunda parte. Entonces, otros tipos de calibres pasa, no pasa. Aquí estamos de nuevo viendo el texto. Los que no... Inge, disculpe, Sí. ¿dónde debemos dejar la tarea? Va a disculpar, ingeniero, ¿dónde podemos dejar la tarea? ¿Conoces dónde está la jefatura de carrera? ¿Has ido Sí, alguna vez a la jefatura de carrera? sí, ingeniero. A la entrada a la izquierda hay una secretaria. Entonces a ella Ya, le entregan los trabajos. Le dicen, estoy trayendo un trabajo para tecnología mecánica, para el ingeniero Bájero. Y se lo entregan. Entonces ella va a juntar bien, y me los entrega. ¿Ya?
Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces, calibres fijos, pasa, no pasa, lado no pasa. Aquí el pasa tiene que ser con la cota máxima, ¿no ves? Tiene que pasar por ahí. No, perdón, estamos calibrando no ejes, sino que agujeros. Entonces, este que está chorado, esta pieza es el agujero que se va a calibrar. Y tiene que, por este lado, que es el lado pasa, tiene que pasar. O sea que no puede ser tan chica que no pase. Entonces aquí está la cota mínima. No puede ser más chico que la cota mínima, porque entonces no pasaría. Y aquí a otro lado está la cota máxima. Ese lado no pasa. El agujero no puede ser tan grande que quede bailando, ¿no? Entonces, en este caso, las extremidades se ven una extremidad está con la cota mínima, la otra extremidad tiene la cota máxima. Y en este caso, una siempre coincide con el lado pasa y la otra lado no pasa. Entonces, cuando estamos calibrando agujeros, la cota mínima coincide con el lado pasa y la cota máxima con el lado no pasa. Para aprobar una pieza fabricada, para aceptarla, tiene que pasar por el lado pasa y no pasar por el lado no pasa. ¿No? Aquí se ve el mismo calibre hecho para agujeros, pero han puesto las dos extremidades, cota mínima y cota máxima, al lado pasa y al lado no pasa, han puesto uno detrás del otro. Es muy práctico también, ¿no? Más fácil de usar. Y aquí tiene pastillas de metal duro que tienen la forma de arco circular y tiene solamente un pedacito de arco porque es muy grande este agujero. Entonces, para agarrar tiene esta plancha plana. Para otras formas, para agujeros cónicos, para agujeros con ranuras. Estos agujeros tienen unas ranuras todo lo largo para que se desplace dentro del agujero, tiene que desplazarse probablemente un engranaje, pero no puede girar, solamente desplazarse. Para eso tiene las ranuras. Para tornillos, pernos, para pernos, también para pernos. En fin, simplemente para que vean que existen distintos calibres para distintas actividades, ¿no? Para agujeros. El lado pasa y el lado no pasa, probablemente. ¿Mm? Entonces son tuercas con hilo. Pueden leer todo esto. Entonces, para que ustedes lo vean, estos son calibres anulares en forma de anillo. Ya hemos hecho también referencia a eso. Cómo se calibra con calibres con agujeros cónicos. Los problemas están aquí, están discutidos el problema que hay, más o menos, para que se entienda nomás. Clasificación. Entonces, estos calibres están también clasificados de acuerdo al uso que tienen y de acuerdo a la precisión. Entonces, 3 tipos de calibres. Calibres de trabajo, calibres de verificación y calibres patrón. Los calibres de trabajo son los que están destinados a utilizarse en el taller para controlar las piezas en el momento de la fabricación. A eso le llamamos calibres de trabajo. Y por supuesto son los que están sujetos a mayor desgaste entre todos. Entonces necesitan una revisión periódica. Cuando ya se han desgastado mucho, hay que botarlos, ya no sirven. El segundo tipo es el calibre de verificación. Se utiliza para hacer solo la revisión final de un lote, cuando hay hemos colocado ya el lote de piezas que vamos a entregar
¿no es cierto? En una caja. En esa caja tenemos el lote que vamos a entregar. Y antes de enviarla al mercado, al que nos ha hecho el pedido, o a la ferretería, en fin, a donde sea, antes de enviarlo hacemos una revisión final y vemos si el conjunto está correcto o no. Entonces ya lo vamos a verificar pieza por pieza, como se hace, por ejemplo, cuando están fabricando. Probablemente se hace una verificación pieza por pieza, pero aquí ya solamente algo estadístico. Vamos a verificar, tomar uno o dos de ejemplo y vamos a ver si están bien. Están bien quiere decir que todo el lote está bueno. Estos son más precisos y están sujetos a menor desgaste que los anteriores, porque, claro, se usa menos. Pero también tienen que revisarse. Los calibres patrón son los más precisos entre estos tres. Estos son patrones y se utilizan para controlar periódicamente estos otros dos. Entonces, periódicamente, cada cierto tiempo, el dueño de la fábrica hace control y controla sus calibres. Todo tiene que estar funcionando. Y los calibres patrón son los que les sirven para controlar los calibres de trabajo y los de verificación. ¿Ok? Esto es tolerancia a los calibres. O sea que estos calibres también, los que los fabrican no los fabrican exactamente iguales todo. Sería muy caro. Entonces, se fabrican con cierta tolerancia. Aquí está discutido un poquito para que ustedes lo puedan, de repente les interesa y lo leen. Próximo instrumento de calibración. No se olviden que hemos terminado los instrumentos de medición, ahora estamos calibrando. Entonces, este es otro tipo de calibración. Se llama el comparador mecánico. Y hemos tenido ocasión de ver dónde se usa. Uno de los usos era en el control de ángulos, ¿no? Verificación de ángulos, medición de ángulos, en la regla de los senos. Necesitaba un comparador mecánico para ver si el lado de arriba era paralelo con la base del instrumento. Los comparadores mecánicos son instrumentos de calibración, ya que no miden dimensiones absolutas de las piezas, sino que, igual que los calibres fijos, miden desviaciones de las normas o especificaciones. O sea, solo miden la desviación. Cuánto de menos o cuánto de más tiene. Entonces, fíjense que aquí se está ya planteando una diferencia con los calibres fijos. Calibres fijos no dicen cuánto. En cambio, aquí, como esta tiene una aguja, entonces la deflexión de la aguja, cuánto ha girado, nos va a decir cuánta desviación tiene. Con relación a la especificación. Ellos se utilizan tanto para hacer calibraciones dimensionales como para hacer otros trabajos, como por ejemplo comprobación de forma de las superficies con relación a una pieza patrón. Constan de un palpador, aquí abajo está el palpador. Este palpador, palpar quiere decir tocar, ¿no es cierto? Palpador. Esa pieza es la punta de este comparador mecánico y siempre debe estar en contacto con la pieza que se está tratando de calibrar. Por eso se llama palpador. Es la forma en que este comparador mide o calibra el tamaño de la pieza. Ahora, este palpador entonces entra en campo, pero tiene un límite. No puede entrar hasta que se desarme, no puede salir hasta que se desarme. Entonces sale una cierta cantidad
y no sale más, ¿no? Y entra, pero no puede ser hasta aquí arriba donde después no lo podamos sacar, no. Entonces entra una cierta cantidad. Entonces tiene un recorrido, digamos así, de más bajo hasta más arriba. Cada instrumento tiene un recorrido. A veces un recorrido pequeñito y a veces un recorrido más grande. Por eso los instrumentos aquí cuentan. Aquí tenemos cuando el palpador va subiendo, tenemos aquí una carátula, a esto le llamamos una carátula, un círculo de circunferencia centesimal. ¿Por qué centesimal? Porque está dividido en 100 partes. Y entonces, normalmente cuando este sube 1 milímetro, esta aguja da una vuelta completa. Entonces, ¿cuánto será la precisión de este instrumento? Si fuera así, que cuando este sube 1 milímetro o baja 1 milímetro, esta aguja da una vuelta completa hacia la derecha o hacia la izquierda. Si sube o si baja. Entonces, ¿cuál es la presión que tiene? ¿Alguno de ustedes que no esté durmiendo me puede decir cuál es la presión de este instrumento? Todo el mundo duerme. Si está dividido en 100, quiere decir que nosotros podemos leer este indicador, esta aguja, la manilla la podemos leer en cualquier posición. Lo podemos leer entonces y diferenciar cuando se mueve del 5 al 6, del 6 al 7, del 7 al 8, hasta el 10, y así sucesivamente. Entonces, esta graduación en 100 partes nos permite leer 100 partes de 1 milímetro, porque cuando mueve 1 milímetro, esto da una vuelta completa. Entonces, milímetro entre 100 son centésimas de milímetro. Entonces, un comparador normal lee, o sea, nos permite amplificar y leer en centésimas de milímetro. Ahora, que yo les dije, tiene un rango aquí de subida, que va a subir y que va a bajar. Entonces tiene para eso, para contar vueltas. Cada vez esta otra circunferencia del borde tiene otra agujita, ¿no? Otro puntero. Este puntero es el puntero centesimal para leer las centésimas de milímetro. Este otro puntero es el puntero cuentavueltas. Tiene 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando una vuelta pasa del 0 al 1. Otra vuelta pasa del 1 al 2. Nueva vuelta del 3 al 4, etc. Entonces, por ejemplo, si fuera así como estoy contando yo, el recorrido va a ser de 5 milímetros, porque tiene para 5 vueltas, ¿no? En total 5 milímetros, 5 vueltas. Y eso quiere decir entonces que cuando nosotros queremos medir algo, o sea, calibrar algo, no lo podemos poner abajo porque ya no habría posibilidad de que este siga marcando, porque está totalmente todo lo abajo que puede ir. Ni lo podemos poner cuando está totalmente metido porque no podría meterse más. Entonces nosotros tenemos que ponerlo entre medio, digamos, ¿no? O sea, ver que se asiente, pero que se asiente haciendo un poco de fuerza para que se baje hasta la mitad. Entonces quiere decir que ese palpador tiene posibilidad de moverse hacia abajo y hacia arriba y va a responder. ¿Sí? Entonces, en la punta es un eje retráctil y este es un eje fijo hueco. Dentro del eje fijo hueco va el eje retráctil y en la punta del eje retráctil está el palpador. Entonces, este sube y baja dependiendo de la superficie. La superficie más baja, esto baja. Superficie un poquito más alta, se pone en 0. Sigue subiendo la superficie, sigue dando vueltas el puntero. Entonces, así trabaja. Y el palpador está siempre en contacto con la superficie. Estas diferencias son pequeñitas, no estamos hablando de las
una centésima parte de un milímetro. Entonces, nosotros así para que se vea bien mostramos esto así, pero en el hecho el ojo casi no puede distinguir esa diferencia. ¿Sí? Entonces aquí el eje retráctil, el eje fijo, el eje retráctil, la punta del palpador, y adentro tiene un sistema de relojería. ¿Cómo logra hacer eso? Entonces, mediante un sistema de relojería. Igual que los relojes antiguos que tienen dentro engranajes. Entonces, este eje retráctil que está dentro del agujero del eje hueco, entra y sale, y aquí tiene en la parte de arriba, el eje tiene dientes de engranaje. Entonces, esta parte se llama una cremallera. Entonces, tiene un eje retráctil con cremallera en la parte de arriba. Y esa cremallera está en contacto con una rueda dentada, ¿no? Y entonces, cuando este sube, hace girar esa rueda dentada, ¿sí? Y esa tiene en el mismo eje fijada, tiene esta otra rueda grande. Pues esta rueda grande está en contacto con otro engranaje, otra rueda dentada, que la hace girar. Entonces, están calculados de tal manera que sucede esa amplificación. Cuando este ha subido 1 milímetro, este da una vuelta completa. Ahora, cuando nosotros cambiamos la dirección del movimiento, siempre hay un punto muerto. O sea que al principio, si estábamos bajando y empezamos a subir, al principio se va a acomodar todo y no va a subir nada, no va a cambiar nada, hasta que de repente de nuevo va a cambiar. Eso se llama el juego que hay entre las piezas. Entonces, este instrumento no puede permitirse eso. Tiene que poder medir cuando baja y cuando sube lo mismo, sin diferenciar, ¿no? Sin diferencia de continuidad, tiene que seguir midiendo. Entonces, lo que han hecho, ponerle aquí, en el mecanismo de relojería, han puesto unos resortes que tienen, todo lo tienen en tensión. O sea que no hay ese juego muerto aquí. En cuanto dejó de bajar y empieza a subir, eso también reacciona. Y el puntero entonces cambia de movimiento hacia el otro lado, sin que haya juego entre medio. ¿Ya? Entonces, para eso sirven los resortes que le han puesto al instrumento. En algunos, la mayoría tienen unos marcadores de tolerancia. Estos no son topes, o sea que no impiden que este puntero se pueda dar vueltas. No, simplemente son unos marcadores. Esto, como usted se podrá imaginar, tiene la carátula adentro, con las marquitas. Encima de la carátula tiene los dos punteros, y encima de los punteros tiene un vidrio. Entonces, de manera que nadie toca lo que hay adentro, ¿no? El vidrio pues, nos permite ver, pero no tocar. Y estos marcadores están encima del vidrio, de manera que no van a interferir con los punteros. Los punteros están dentro y estos marcadores están por fuera. ¿Para qué sirven entonces? Pues si no los detiene. ¿Para qué? Porque son, visualmente nos interesa, este instrumento tiene que funcionar de manera que nosotros visualmente podamos saber si está o no está dentro de la tolerancia. Por ejemplo, si la tolerancia permitida es menos 12 y más 12, podemos poner así los marcadores. Pero podría ser que fuera menos 10 y más 5. Entonces, este podría estar aquí, ¿no? O sea, que nos permiten
que nosotros pongamos aquí visualmente la tolerancia de las piezas que vamos a calibrar. De manera que podemos ir pasando las piezas y mientras la aguja solamente se mueva por aquí, no hay problema, porque quiere decir que está dentro de la tolerancia. Pero si alguna pasa como este, entonces quiere decir que ya no, esa pieza que pasó hasta aquí, se movió la aguja hasta aquí, quiere decir que ya no puede, ya no sirve. Hay que rechazar esa pieza. Entonces, estas marcadores de tolerancia nos sirven para hacer el control y las podemos colocar nosotros en la posición que queramos. Son así de útiles. Hay distintos sistemas para elevar el nivel del palpador, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es colocar este instrumento en contacto con la superficie que vamos a calibrar. Entonces, hay que ir bajando de a poquito. Primero lo vamos a sujetar al instrumento, no lo sujetamos con la mano porque sería un desastre, sino que aquí, en este eje hueco, tiene un diámetro estandarizado. Todas las marcas tienen el mismo diámetro. Entonces, el señor que vende los otros instrumentos, por ejemplo, aquí el brazo, aquí necesita un brazo y necesita una columna. Entonces, a cierta altura de la columna se coloca el brazo y el brazo se asegura al brazo este instrumento. Y eso entonces, esa altura va a ser tal que nosotros, que la punta quede con el cero, quede a medio entrar y con el cero allí, ¿no? Entonces, las distintas marcas de instrumentos tienen distintas formas también de hacer eso, ¿no? A veces hay un elevador del nivel de la punta, más para arriba, más para abajo, todito se sube, se baja. Y hay otros que lo hacen de otra manera. También hay la posibilidad de fijar. O sea, podemos dejar fijo el instrumento porque ya no sube y baja. Eso se suele hacer, por ejemplo, cuando se lo va a transportar, un viaje de un lado a otro. Entonces no nos interesa que esto se eche a perder. Entonces lo dejamos fijo, apretado todo para que no se mueva. ¿Ve? Aquí este es el brazo, y va sujeto el eje hueco, va sujeto el brazo, va sujeto el eje hueco para sujetar el instrumento. Tiene un marcador físico, elevador de nivel, todo eso lo pueden ver en el texto. A veces tiene también un cero ajustable para comenzar del cero, porque es más fácil acordarse si hemos partido de cero que acordarse si hemos partido de 13, ¿no? O de 14, o 15, o menos 12. Entonces, más fácil es que nos acordemos si lo ponemos al comienzo en cero. Y por eso tienen algunos cero ajustable. O tienen una pieza que le podemos poner aquí en el brazo para hacer que cuando esté tocando la pieza patrón nos dé cero. La aproximación del instrumento coincidente con la graduación más pequeña de la esfera exterior puede ser, dependiendo de la sensibilidad del instrumento, de 1 centésimo, lo que vimos era 1 centésimo. Digamos que la esfera estaba dividida en 100 partes, o sea, era centesimal. Pero nadie nos dijo cuánto va a subir el palpador para que dé una vuelta completa. Entonces hay unos que son más sensibles, que una división no es 0,01, sino que 2 milésimas. Entonces, 100 milésimas sería una vuelta completa, sería 100 milésimas. ¿Y cuánto es 100 por 0,01? ¿Cuánto es 100 por 1 milésima? Entonces, esa cantidad la tendría cada vuelta. Entonces, en el otro, en este,
cada vuelta que da significa que subió 1 milímetro. Aquí cada vuelta que da no va a subir 1 milímetro, sino que 100 hasta aquí, 10 avanza hasta aquí y 100 avanza hasta aquí. Va a dar 0,1, una décima, ¿no? Los más precisos, entonces, tienen cada división por centésimas y tienen la vuelta 0,2 milímetros. Y en el otro puede ser de 2 milímetros, por ejemplo. O recorrido total. El otro tenía 5, ¿no? Comparador mecánico se utiliza frecuentemente en el trabajo diario, en el torno, para hacer centrado de piezas que van a tornear. Vamos a ver después eso. Aquí, fíjense, comprobación del paralelismo de la superficie aquí. Entonces hemos dicho que además de medir tolerancias, este instrumento sirve para otras cosas. Entonces aquí estamos viendo las otras cosas para las que sirve. Por ejemplo, esta mesa es una mesa de mediciones. Y queremos medir estos cubos que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer con el calibrador mecánico. Entonces vamos a pasar el cubo. Entonces no estamos viendo aquí el tamaño, sino que estamos viendo que esta superficie sea paralela a esta superficie de abajo. Entonces, si fuera paralela a la superficie de abajo, sabríamos nosotros que estas dos caras son paralelas también, ¿no? Probablemente eso es lo que estamos controlando, que las dos caras sean paralelas. Aquí estamos primero calibrando en un comparador. Y después vamos a pasar pequeñas piezas que tienen que tener ese tamaño. 25, 27,52. Entonces, esto es el patrón, digamos, ¿no? Estos son calibres Johansson. En el medio del intervalo, en la parte más baja, no sé qué sé yo, tiene que estar 27,52 milímetros. Entonces, de acuerdo con eso, el 0 está en 27,52. Para eso hemos usado calibres. Y el brazo y todo. Entonces, una vez que está calibrado así, hacemos pasar las piezas que estamos fabricando. Y vemos cuánto es la deflexión. Podemos usar aquí estas piezas, estos marcadores de tolerancia. Entonces, van pasando y nosotros simplemente miramos. Se pasó, fuera, no sirve. No se pasó, adelante. Aquí otro trabajo que se le puede hacer a este comparador. Verificar, comprobar que este eje es cilíndrico. Pues para comprobar si el eje es cilíndrico, vamos a dar una vuelta completa a esta pieza y vamos a ver si se mueve o no se mueve la aguja. También vamos a, eso suponiendo que está girando sobre su eje, ¿no? Entonces sirve para comprobar cilindricidad. Si nosotros aquí, bueno, si probamos en un solo sitio, vamos a comprobar si esto es cilíndrico, circularidad. Y si nos movemos a la vez que hacemos girar, vamos a comprobar si es cilíndrico. Y concéntrico, por ejemplo, esta pieza que es parte de este eje, puede ser que no sea totalmente, o sea, que este eje, el eje en esta parte, el eje de esta pieza sea diferente del eje en esta. Entonces va a haber una excentricidad que se puede también medir con este instrumento. Aquí otro trabajo que está haciendo, le han puesto esta pieza aquí para medir, para comprobar, para calibrar el diámetro de piezas cilíndricas. Entonces se va a hacer pasar piezas cilíndricas por, tiene 3, 1, 2, 3
¿cómo se llama? Tiene 3 palpadores o superficies de contacto. 2 de esas van a ser fijas y la otra tercera va a ser el monte, ¿no? Y vamos a ver cuánto se deflecta la aguja. Esta de aquí al fondo sirve para que no nos pasemos. Si nos pasemos mucho, entonces no va a estar midiendo un diámetro, no va a estar midiendo una cuerda. Y vamos a poner el 0 de acuerdo con la pieza patrón. Ejemplos. Este es digital. Starrett, marca Starrett, los tres de Starrett, muy buena marca inglesa de instrumentos de medición y calibración. Esta, mientras más largo el recorrido, más caro, también más caro el instrumento, porque es distinto hacer una punta que se tiene que mover 2 milímetros a hacer una punta que tiene que moverse, mire ¿cuántos tiene? 10 milímetros. Entonces debe ser más caro este instrumento. Aquí tenemos marcadores. Y aquí tiene dos palpadores, el uno fijo y el otro móvil. Con este gatillo levanta para meter la pieza ahí adentro y calibra. Aquí cuando está cerrado tiene 0. Puede ser diferente también. Similar a este instrumento, pero que se puede mover en dirección perpendicular. Está el comparador universal. Aquí hay unas muestras de comparador universal. Y la diferencia es que nosotros entonces podemos medir la deflexión angular de la punta, lo cual significa que nosotros podríamos medir con mayor comodidad algunas cosas, calibrar con mayor comodidad algunas cosas. Aquí, por ejemplo, se podría colocar la punta del calibrador universal así, y tener el instrumento mirando para arriba. Pero mientras que si le metemos aquí el calibrador mecánico, como es recto, entonces va a ser muy difícil de calibrar ahí. Entonces, el calibrador universal es como el calibrador fijo, como el calibrador mecánico, pero que la punta del instrumento aquí, mire, puede moverse en ángulo. Puede cambiarse de ángulo. Miren cómo está graduado este. Y abajo, aquí arriba, 0 y 10, 10, 20, 20, 40, 40, ¿no? Simétrico. Y arriba también, 100. Abajo quiero decir, 80, 80, 90, 90, sí. O 60, 60. Punto orientable del comparador universal. Comprobación de perpendicularidad, de concentricidad y de cilindricidad con un comparador universal. Aquí, para hacer trabajos en el torno, muchas veces queremos tornear un eje hueco. Pero antes de empezar a tornear este hueco, porque vamos a tornear el hueco, no vamos a tornear por afuera, necesitamos comprobar que esta pieza está puesta con este agujero concéntrico con el eje de giro del torno. Entonces se puede colocar de esta manera un comparador mecánico para saber si cuando esto da una vuelta completa, ese punto que está ahí adentro se ha movido o no se ha movido.
Fíjense que aquí han hecho un sub y baja. ¿Saben? ¿Conocen un sub y baja? Un sub y baja, en un lado sube y el otro baja. Entonces aquí le han puesto un pivote. De aquí gira, esta es una regla fija. Y él en un lado está con el comparador mecánico y en el otro lado está tocando el agujero. Si el agujero es más chico, baja o no está concéntrico, aquí va a subir. Si el agujero sube, porque está más para allá, entonces aquí va a bajar. Entonces igual nos sirve para medir si este agujero está concéntrico con el centro de giro del torno o no, con mayor comodidad. Pero claro, hemos tenido que comprar esto, ¿no? Siempre hay que alguna compensación. Eso, hasta aquí serían entonces los comparadores. Vamos a ver después otro instrumento que se llama el alexómetro. Y aquí ya hemos visto tarea 2.7, metrologías, comparador mecánico. Vamos a ver el cuadernillo ahora. Pero, como ya nos ha dado la hora, porque hemos entrado 6:15, ¿no es cierto? Un poco. Por esta vez vamos a parar, 8:30, porque ya se acabó la hora. Entonces empezamos los cuadernillos 113 y 114. Se los voy a poner 113 y 114. Se los voy a poner en la plataforma del presencial. ¿Vean? El 113 ya es antiguo, ese ya lo tienen. Simplemente yo los lo he puesto para recordarles que hemos estado viendo medición de ángulos. Entonces, el 14 es el que hemos visto y el 15 lo estamos empezando a ver. No se olviden que el texto nos trae con muchos detalles lo que necesitamos. Entonces, compense el texto. Ya les he dicho que es un buen apoyo para cuando ustedes empiecen a trabajar. Lo más normal es que les toque hacer cosas en el campo de la metalmecánica. Sí, casi todos los trabajos tienen una parte en el campo de la metalmecánica, aunque no sean empresas metalmecánicas. Entonces, vale la pena que ustedes tengan su textito, que lo hayan conocido, lo hayan visto y sepan dónde se encuentra cada cosa. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Entonces, el 115 no se los voy a pasar todavía. Lo vamos a ver primero en conjunto, juntos, y después se los paso. Entonces, el 114 es el que voy a poner en la plataforma. Dice grabando, cortamos la grabación.